Pues ya lo ven, volvemos a estar entre libros y volvemos a charlar ahora sí, ya un poquito más cerquita con nuestro colaborador José Domingo Pardillos. José, ¿cómo estás? ¿Hacemos choque de codo? ¿Cómo se saluda ahora? ¿Qué tal? Pues bien, la verdad es que es una alegría poder vernos ya aquí cara a cara, que, que es otra cosa, que nos hemos seguido viendo a través de los ordenadores, por el Skype, videoconferencia, pero esto ya es más personal, ¿no? Mucho más cercano y la verdad es que es un pasito más. En, Separaditos, cumpliendo las medidas de higiene y seguridad, ¿no?, que nos demanda la situación, pero bueno, ya más cerquita se agradece lo que decías, Pepe. Además, que hoy tenemos uno de esos invitados que tanto nos gustan, de honor, que nos traes a la sección, Pepe. Sí, la verdad es que bueno, es el primer libro que podemos presentar desde Derbiche, después del confinamiento, aunque he de decir que justo lo recibimos un día antes de empezar con el confinamiento. O sea, llevamos trabajando con él, sobre todo Mariano Fuente, que es el protagonista, el escritor, el que se ha dedicado parte de su vida a escribir este gran diccionario, que es el libro del que nos va a hablar, ¿no? De un diccionario de palabras, personajes, acontecimientos de Valtiendas, etcétera. Él lleva muchos años, nosotros hemos dedicado unos cuantos meses a maquetarlo, a corregirlo, a darle muchas vueltas, y justo cuando lo teníamos ya en imprenta, que nos lo traían, nos tuvimos que cerrar y bueno, pues nos quedamos con las ganas justito de colocarlo en el escaparate, de darle vida al libro, ¿no?, que era lo que queríamos, de poder disfrutar de él. Y bueno, pues ha llegado el momento ya de poder presentarlo, de anunciarlo, de colocarlo en el escaparate y sobre todo de que Mariano nos cuente un poquitín pues todo el trabajo que ha llevado y un poco las curiosidades que la gente se va a encontrar en este diccionario. Pues vamos con ello, Pepe, vamos a presentar a nuestro invitado de honor de esta sección, Mariano Fuente. Mariano, muy buenas, gracias por estar con nosotros. Es un placer otra vez, Carlota. Otra vez, efectivamente, tengo que decir de nuevo, porque nos veíamos para presentar Los últimos días de Adonai en la ciudad menguante, ese libro que trataba sobre una novela sobre la comunidad judía de Segovia en el siglo XV, los avatares, ¿no?, que pasaban, etcétera, etcétera. Sí, este libro es un libro, pero no tiene nada que ver. En principio es un diccionario, pero es un diccionario como todos los diccionarios donde las palabras no son nada. Lo que hay es lo que hay detrás. Y lo que hay detrás es la historia y la situación de cualquiera de los pueblos de Castilla, no solo de Segovia, que es lo que ahora se llama España vacía, España vaciada, pero que en los años 60 eran pueblos llenos de vida, llenos de gente, llenos de actividades, era con un mundo paralelo al mundo de las ciudades. Pues aquí, sí, perdón Mariano, nos encontramos con un diccionario de Valtiendas, tierra de vinos, sí, y del Duratón. Sí. Palabras, como estaba diciendo Mariano, que o bien se han perdido o queda muy poca gente que las use, ¿no?, y que hablan precisamente de esas costumbres, de esas tradiciones, de las gentes, ¿no?, de Valtiendas. Sí, hablan de... Esto es un libro complejo y particular. Y empezó, yo soy filólogo, profesor de lengua castellana y de otras lenguas, y empezó siendo filología. Pero luego vi que eso no podía quedarse en palabras que eran en aquella época y que apenas se usan hoy, y expresiones que la gente me dice, sí, ¿verdad?, hace 50 años. Yo vi que había que poner más, porque la vida de la gente estaba muy condicionada por todo lo que era pues la agricultura, la ganadería, lo que había. Las ciudades eran sitios remotos con otra cultura y con otra lengua, que mandaban muchas palabras a los pueblos. Y luego, pues de pronto, resulta que la tele, que es lo que cambió todo, y la tele y los tractores, que son los que cambiaron todos, te lo digo en serio, pues de pronto empezó aquello a tener mucho significado. Y por ejemplo, pues entre las entradas que hay de diccionario, pues hay una que se llama Kennedy. Anda. Hay otra que se llama Urtain. Entonces, ¿por qué? Porque en aquellas épocas eran estos personajes, no eran ídolos como los que hay ahora de la televisión, el medio que tú controlas, que vosotros controláis, sino que eran personajes como míticos que llegaban de la ciudad, su nombre y los del pueblo, pues nos quedamos sorprendidos de que hubiera gente tan variada y tan distinta a nosotros mismos. Ajá, curiosas esas entradas. Mariano, por favor, cuéntanos alguna cosa más, alguna curiosidad que te hayas encontrado de lenguaje que se usaba en los pueblos y sobre todo esas palabras que venían de fuera. Mira,
te diré que las palabras de los pueblos, que están recogidas, no todas, ¿eh? Un diccionario nunca puede ser exhaustivo y nunca se acaba. Entonces, las palabras que había, por ejemplo, era un castellano normal, pero eran muchas que ya no se usan relacionadas con la agricultura. En mi pueblo hay viñas, como os he dicho hace un momento, el vino, las viñas, esas son palabras pues de la zona, no son de fuera. Y lo que eran más sorprendentes son los nombres de los pájaros y de las flores. La primera vez que oí la palabra jilguero fue cuando estaba en Segovia, había venido a estudiar. Y dije, ¿jilguero? ¿Qué sea un jilguero? Porque en mi pueblo se decía colorín, 7 colores, por ejemplo. Un animal muy pequeño que se llama, su nombre científico es trigalpa o algo así, que se comía las cebollas en los huertos, en mi pueblo se llamaban grillo. Y en otros sitios se llaman grillo real, y en otros era comedor de no sé qué. Entonces, eso es algo que se ha perdido. Yo lo digo ahora y la gente dice, sí, gente de 60 años para arriba, ¿eh? Y yo creo que sobre todo lo más importante es que teníamos muy claro que nuestra cultura era completa y redonda. O sea, y no es así. Sí, las lenguas, una lengua, sea el castellano, el euskera o el mongol, tienen para todo, nombres para todos. Las campanas tenían nombre, cada una tenía su nombre. Y entonces eso se lo dices a la gente y te alucina. O los animales, hablábamos con los animales. Entonces decían, esto es una perdiz macho. Si decía cochicheche, y si era cochichea, era una perdiz hembra. A las mulas se les dirigía diciéndoles huesque y bullaó, y iban a la izquierda, a la derecha. Y, en fin, era un mundo más parecido a la Edad Media que al siglo XXI. Y todo eso, pues, acabó cuando llegaron los tractores, cuando llegó la televisión y cuando la gente empezó a irse de los pueblos. Yo he sido más libre, yo no me he ceñido no me he puesto límite, entonces pues, salen palabras modernas. Por ejemplo, si me permites, te diré que una de las características de este libro es que se han editado solo 200 ejemplares, porque ha sido hecho con una crowdfunding, es decir, con una financiación popular de la gente de mi pueblo, que yo lo escribí, fui feliz, disfruté con pasión, con cariño, pero bueno, se acabó ya. 500 páginas, 10 años es mucho. Ya está bien. Sí, y entonces yo estaba dispuesto a no publicarlo, y la gente de mi pueblo dijeron, ¿cómo no lo vas a publicar? Si eso es una joya. Y es verdad, ya no hay estas palabras. Y entonces lo hemos publicado en crowdfunding y la gente está encantada. 200 ejemplares. Las cifras pequeñas siempre son calidad. Hombre, por supuesto, son edición limitada. Muy limitada. Mariano. Decíamos, bueno, te iba a preguntar por qué Valtiendas, está claro, ya lo has dicho en varias ocasiones, es tu pueblo, tu tierra, pero es curioso el efecto precisamente, ya lo ha comentado Mariano, de la globalización, de que en el momento que llegan los tractores y la televisión, es decir, la tecnología, todo se globaliza y se pierden palabras, al fin y al cabo, riqueza lingüística de esos términos, esas expresiones de nuestros pueblos, en este caso de Valtiendas, ¿no? Que igual ahora, cuando vamos por los pueblos, las escuchamos y no sabemos lo que significan, ¿no? Pues Mariano ha hecho toda una gran labor de recopilación de esos términos. Sí, es importante esto. La gente piensa en los pueblos, uy, qué sitio, pueblos de 100 habitantes, el mío. Dice, ¿qué pueblos? ¿Qué cosa más terrible? Claro, mi pueblo hace 50 años tenía 1000 habitantes. Ya había teatros, ya había carnavales, ya había las comedias, que se sigue diciendo en los pueblos, y todos los días 1 de noviembre representaban Don Juan Tenorio, gente del pueblo, por supuesto. Lo hacían excursiones, los carnavales, había fiestas, que ahora pues, no las hay, porque no hay gente, claro. Había carnavales, los quintos corrían el gallo. En fin, eso es una cuestión etnográfica, pero es cultural también. Es cultural y es una cultura que, bueno, yo no lo digo con melancolía, aquí no hay aquí hay más humor que melancolía, os lo puedo decir, pero claro, son cosas que la gente mayor se acuerda y dicen, qué bien nos lo pasábamos, qué felices éramos. Esta palabra yo no la oía, alipende, ala, pero si eso lo decía mi abuela. Estamos hablando hace 60 años, que son los que yo tengo. Y bueno, y otras palabras, no sé, maladado y maladada.
son palabras que en francés, perfecto, pero en castellano dices, pues sí, mi abuela las utilizaba y todas sus 7 hermanas, claro. Es cierto, a mí me ha pasado con mis abuelos, por ejemplo, que te dicen alguna palabra, mis abuelos que son de La Mancha, no son de Castilla y León, pero también tienen bagaje lingüístico importante y claro, de repente te dicen alguna palabra que no sabes ni que aparecía en el diccionario, ¿no? Y te sorprenden y dices, pues sí, es verdad, es una palabra antiquísima, ¿no? Pero que todavía se sigue usando, que ellos la usan y que pues de repente te la descubren. Sí, y cada cosa tiene un nombre, que es lo que no nos creemos. Sí. Yo, por ejemplo, no sé ya mucho de plantas, porque no, pero ellos sabían qué nombre y para qué servía cada planta que había. Entonces, yo lo que, bueno, lo ha dicho todo el mundo, pero es cada comarca y cada pueblo era un mundo cultural en sí mismo y no necesitaba las ciudades. Ahora sí, ahora... Si vives en un pueblo, lo primero que tienes que tener es un coche. Antes no había ni Y buena carreteras. comunicación Claro, con las ciudades. Antes había una carretera, Segovia-Aranda, que la llamaban la carretera negra, cuando yo era pequeño. ¿Por qué? Otro término. Sí, porque todas eran blancas, todas eran de piedra y esa era de asfalto. Curioso. Bueno, muchas cosas, sí. Bueno, a quien lee este libro se lo va a pasar bien. Y ya te digo que no hay tristeza. ¡Ay, que el mundo! No, no. Si es que la gente mayor no está triste. La gente mayor lo que se ve es abandonada en los pueblos. Pero no está triste porque haya otra cultura, es así. Mariano, vamos a insistir un poquito más, si te parece, en esa labor que tú has hecho de documentación, de ir al pueblo, de ir a Valtiendas, de hablar con esas bibliotecas abiertas que son nuestros mayores, exacto, que es la gente mayor, y esa labor que has hecho de recopilación para esas 500 páginas, ¿no?, que tiene este diccionario. Pues mira, yo he estado 10 años, pero lo digo no diciendo cuánto he trabajado, no, cuánto he disfrutado. He estado 10 años, pues de pronto leí un diccionario que era algo parecido así, que era un diccionario de términos de la Ribera del Duero, que mi pueblo es de la Ribera del Duero, aunque sea provincia de Segovia. Y entonces yo vi que aquello era magnífico y que en mi pueblo había otra cultura, solo que en mi pueblo estábamos a caballo, entre la Ribera del Duero, provincia, todo lo que es el vino, y la provincia de Burgos y Valladolid y Soria, y lo que es la tierra de pinares. En mi pueblo no hay pinos, pero sí que hay un pequeño piñarcito, estamos mirando al Duratón, que ya es otro mundo, de los arenales, de la villa de Fuentidueña. Y entonces yo vi que en mi pueblo había lo que había en la Ribera del Duero más cosas de Segovia. Y entonces 10 años, pues apuntando tranquilamente, hablando con la gente mayor, teniendo colaboradores, esto uno solo no lo hace. Entonces hay gente mayor que han escrito a veces mejor que yo. Hay 3.450 entradas, más Madre o menos. Mía. Pero hay gente que ha hecho entradas sobre las vendimias, que son, pues a lo mejor 2 páginas excelentes, porque se han centrado en eso y lo han hecho, pero impecablemente bien y con mucho cariño, eso sí. Yo, pues en algunas entradas, pues bueno, pues no estoy tan fino, porque lo ves, que hay cosas que te salen muy bien y hacer definiciones muy buenas, y hay otras que dices, no estoy diciendo lo que significa esta palabra. O pones que es un adjetivo y luego dices, si no es un adjetivo, si es un sustantivo. La palabra esta que te he dicho hace un momento, alipende. ¿Cómo lo clasifica? Claro, alipende, la gente dice, bueno, alipende está hecho. ¿Eso qué es? ¿Un adjetivo? Claro. Vale, Bueno. pero también es un sustantivo, y que significa alguien demasiado listo que se aprovecha de los demás, ¿no? Cosas así. O, bueno, muchísimas palabras que son difíciles de decir. Y también he tenido mucha ayuda, aparte de la gente que ha colaborado, que son unas 10 personas. Allí está cerca de Cantalejo, y entonces hay muchas palabras de la gacería, que seguro que tú has hablado con gente de la gacería. Hay palabras de la gacería, y entonces se usan en el pueblo, pero son palabras naturalizadas, ¿ya? Sí. Entonces, bueno, lo que no pretendo, se lo digo si a alguien le va a interesar este libro después de esta charla, no pretendo ser científico, porque te exigen hacerlo. Yo he visto tesis que han hecho sobre cosas de estas, que digas tipo de sonidos fricativos, oclusivos, bilabiales. Yo eso lo he estudiado, lo conozco y me parece que es algo ilegible. Ahora bien, a la gente que no tenga mucha cultura, pero que tenga poco curiosidad, sí que he puesto siempre si las palabras vienen del latín, del árabe, y te puedo decir que vienen del latín, del árabe, del francés, del portugués, vienen del árabe clásico, del persa, del griego.
Y dices, pero bueno, ¿esto qué es? Pues sí, y la gente del pueblo eso le gusta. Además, yo fui de la última generacioncita que fue a misa cuando se hablaba en latín, sí, en griego y en arameo. Madre mía. Dije, en arameo, bueno, en arameo creo que era aleluya solo, pero luego el Kyrie eleison, ¿tú has oído hablar de eso? Kyrie eleison, Christe eleison, eso se decía en misa. Y la gente dice, no entendía latín, decían mecánicamente, sí, pero sabían que Dominus vobiscum et cum spiritu tu era una expresión que se llamaba el Señor está con nosotros, Dios nos quiere. La gente, era lo normal, o en los entierros, el cura cantaba en latín. ¿Sí? Y eso lo he visto yo, de los últimos ya. Claro, todo eso se ha ido perdiendo, sí. Mariano, igual que tantas y tantas palabras, tantas expresiones, sí. tantos términos como has recogido en este diccionario, que seguramente que a la gente le va a gustar, porque como has dicho, tiene mucho de optimismo, no de hablar de esa España vaciada como algo triste, ¿no? Sino de lo que nos estamos perdiendo por no ir a nuestros pueblos. Sí, estoy de acuerdo contigo, totalmente. Mariano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. De nuevo es un placer. Pepe, gracias también por traernos, como siempre, invitados de honor como Mariano. Ya hemos visto ese homenaje de 500 páginas que ha hecho ese lenguaje de nuestros pueblos. Sí, aportar, vamos, también me gustaría comentar que aparte de lo que ha comentado Mariano, el libro está lleno de literatura. O sea, la manera de narrarlo, Mariano se ve que ha leído muchísimo, que aparte de su profesión, como la gran novela que escribió Adonai, muchísimas de las entradas que hay son puras novelas, o sea, y también hay muchísimo folclore, o sea, igual está hablando de estas palabras, pero se pone a hablar de la chata merenguela, o sea, canciones de toda la vida, ¿no? Y te vienen las estrofas, o sea, la verdad es que es un libro para impregnarte de folclore, de sabiduría y como dice él, con una sonrisa, mirar al pasado. Pues sí. Pues nos apuntamos desde luego este diccionario de Valtiendas y del Duratón. Mariano, ya saben que lo pueden encontrar aquí en Entre Libros, en la editorial Derbiche. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias. Pepe, nos vemos en la próxima sección.